Buenas tardes, hola. Vamos a ir esperando que se conecten más compañeros. Disculpen el inconveniente que tuve ahí técnico con Zoom, pero ya estoy acá. Y pues la idea es resolver dudas, ¿verdad? De lo que ustedes puedan tener para el curso de paz. Entonces, José Chamalé, bienvenido. Vamos a esperar que se conecten más compañeros. Ok, entendí. Y cuénteme, mientras se conectan más, ¿cómo va con su tarea?
Ya casi lo estoy terminando, Nick. Ah, qué buenísimo. Pues vamos a solventar cualquier duda que tengan, ¿verdad? Ese es el propósito de la tutoría de hoy, que podamos eh, ver dudas o si yo les puedo apoyar en algo para que así les quede claro. Esta tarea la pueden subir hasta el día domingo, ¿sí? O sea que tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Pero vale 10 puntos más los 10 puntos del ejercicio en línea que está activo para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Sí, así es. Sí, de igual manera, como les decía, ustedes me pueden enviar si quieren que les revise algo. Yo me voy a mandar a una compañera que dice que no encuentra el link. Entonces lo voy a buscar. Melissa, buenas tardes, bienvenida. Por ahí vemos ya otra compañerita conectada, muy bien. Vamos a ver, por aquí por el WhatsApp están escribiendo algunos, vamos a ver cómo van. Vamos a ver. Luceida, buenas tardes, bienvenida. Yo creo que vamos a ir comenzando Gracias. para que así podamos avanzar. Eh, en esta semana ustedes tienen la actividad de entregar la parte uno. En Evaluanet ustedes encuentran el caso. Si ustedes durante todas
las semanas deben de estar realizando, o sea, el caso va a ser siempre el mismo y probablemente algunos identificaron un problema, otros identificaron otro problema y esa es la idea, ¿verdad? Que todos podamos tener en un método de caso diferentes maneras de resolver los problemas, porque no siempre vamos a encontrar como que un mismo problema o una misma solución o una misma manera de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es tener en cuenta la selección del problema. Y es por ello que en la tarea 1 damos inicio con la parte de selección del problema, ¿sí? Entonces, de ese mismo problema, todos tenemos que trabajar el caso. O sea, no puedo yo decir, voy a empezar con el problema de inventario, pero en la tarea 2 me voy a pasar a otro problema. No, todas las tareas con el mismo problema que escogí en la tarea 1, ese es el que voy a tomar de base, ¿verdad? Entonces, eso es un punto que les quería hacer ver en el entregable 1, que se califica sobre 10 puntos. Los 10 puntos están distribuidos durante toda la tarea 1, 2 y 3, en donde ustedes van a ir desarrollando. Y de hecho en Evaluanet encuentran una rúbrica de cómo está distribuida la nota. Entonces, yo le comentaba a José, creo que se salió o no sé, estaba otro compañero conectado, pero bueno, tal vez ya va a ingresar otra vez. Él me decía que va muy bien con su tarea. Entonces le pregunto a Liceida y Melissa cómo van. Me cuentan. Hola, Lick, no sé si me escucha por ahí. Sí, le escucho. Sí, sí, mire, yo en lo personal, hasta hoy voy a empezar con la tarea. Digamos, ya leí el caso y todo, pero sí, ya lo leí, pero sí, digamos, como que tenía un poquito de dudas y solo era un problema el que teníamos que seleccionar y sobre ese buscar la solución y todo, o Exacto. son varios. Solo uno. Es uno. Uno. Sí, pues, sí, porque así es incluso como más fácil para ustedes. Si no, imagínense como que tenían que hacer un montón de casos en uno. Entonces solo es un problema el que seleccionamos y de ese problema nos vamos para todas las demás tareas, ¿sí? Sí, pues, pero digamos, pero sí se tendría que plantear como que los demás problemas que nosotros encontramos en la tarea número 1, o siempre solo nos enfocamos en uno. Solo nos enfocamos en uno. Ah, ¿sí? Sí, esa también. Gracias. Igual, que si era solo de identificar solo uno y trabajar sobre ese o sobre todos los que fuéramos detectando, ¿verdad? No, solo sobre un problema. Ok. ¿Sí? Y el diagrama de uso o que hay que hacer, ese es enfocado en la solución que nosotros demos, ¿verdad? Exacto, en la solución al problema planteado. Y el análisis FODA que se debe hacer es siempre tomando en cuenta la empresa en general, ¿verdad? Ahí sí lo vamos a hacer más generalizado. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes, Kevin. Bienvenido. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Les pido una disculpa que tuve un atraso porque ahí el link no me dejaba ingresar a Zoom y demás. Entonces, lo bueno es que lo arreglamos y que pudieron estar más. Me decían que a las 5 todavía venían de sus trabajos y demás. Pero qué bueno verles acá y tener esa interacción, ¿verdad? Que no habíamos tenido del todo. Algunos sí me han preguntado algunas dudas y hemos resuelto dudas en videoconferencia, pero no con todos. Pero lo más importante es que ustedes podamos tener ese espacio y resolver las dudas que tengan. La primera tarea se entrega este domingo, como les decía, vale 10 puntos y estábamos aclarando algunos puntos generales que me comentaban sus compañeras acerca de la selección del problema. Entonces, en la selección del problema tenemos que considerar, y les voy a mostrar aquí en mi pantalla la tarea de caso. Entonces, en la selección del problema, tenemos que considerar, algunos me han preguntado, este trabajo lleva índice, introducción, conclusiones y todo lo demás, y pues en realidad se les va a calificar el contenido únicamente, ¿verdad? El contenido de cada entregable, pero siempre acompáñenle con una carátula.
Otro aspecto importante que cuando definamos algún cuadro, alguna tabla, que siempre lo expliquemos, porque si no, pues se da a entender, no hay un análisis, ¿me entiende? Entonces siempre tiene que darse un análisis de todo lo que ustedes hagan. Entonces en la guía del entregable 1, que es lo que ahorita les estoy compartiendo, vemos los contenidos de la tarea 1, 2 y 3. En el caso de la tarea entregable número 1, vamos a determinar y seleccionar el problema administrativo. Es importante que como en la empresa hay varios problemas y encontramos varios departamentos, nos enfoquemos solo en uno, ¿verdad? Y sobre ese uno vamos a trabajarlo en todas las demás tareas que vayamos a hacer. Entonces, es como importante tener en cuenta la clara selección del problema y no decir, ay, encontré 3, 4 problemas y ahorita voy a hacer lo del organigrama esto de esto, no, sino que desde esta tarea 1, seleccionar el problema. Entonces, antes de hacer este cuadro, es bueno que ustedes hagan un análisis del caso. Entonces, ustedes lo explican, por ejemplo, al leer el caso se pudo identificar que existen problemas, por ejemplo, en el área de inventario, problemas, por ejemplo, en el área de pedidos, no hay un departamento de empaques, por ahí alguien de sus compañeros me decía, la maquinaria está en mal estado. Entonces, hacer como una lista de todos los problemas. Y entonces después caer solo en uno. Y a continuación se va a exponer acerca del problema escogido, que va a ser este. Y ya caímos en el problema que queremos, porque sí, es normal que identificamos un montón de problemas y uno no sabe como cuál escoger, ¿verdad? Entonces, este formato que está en la página 10 de su libro, ustedes lo tienen que seguir para seleccionar el problema. Entonces, en este formato vamos a encontrar los pasos para describir el problema. Vamos a describir síntomas del problema como número 1. En los síntomas del problema podemos explicar las causas. ¿De qué problema? Del que escogí, de toda la lista que vi. Por ejemplo, si alguien dijo, yo escogí la toma de pedidos del departamento de producción, por ejemplo. Entonces, en ese mismo problema nos vamos a centrar y vamos a decir, bueno, los síntomas que encontré de ese problema, entre las causas puede ser la deficiencia de control, que carecen de un sistema que nos permita llevar ese seguimiento, que no nos damos abasto. Y aquí es importante tomar en cuenta las 5C. ¿Cuáles son las 5C? Capacidad, control, costos, comunicación, competitividad, y como explicar un poquito a grandes rasgos de ello, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta, ¿verdad? En las causas del problema. Luego, explicar qué es el problema. En este caso, tenemos que realizar una descripción de la situación detectada, ¿sí? Entonces aquí vamos a explicar, bueno, el problema identificado está en este departamento, consiste en que no se lleva tal control, ¿sí? Por eso es que es bien importante que caigamos en un solo problema, porque si exponemos un montón, tendríamos que hacer varios cuadros, ¿me entienden? Entonces, de esa manera yo me centro solo en eso. Y después explicamos por qué es un problema, o sea, ¿qué pasa si yo no lo resuelvo? O sea, ¿qué repercusiones negativas va a tener para la organización? ¿Qué pasa si yo no lo logro resolver? ¿Sí? Por ejemplo, puedo afectar mi competitividad, por ejemplo, puedo afectar la imagen de la organización, puedo afectar mis niveles de ventas. Entonces, yo explico las consecuencias negativas de no resolverlo. De alguna manera, en el caso, cuando lo leemos bien, vamos a encontrar que hay un montón de datos importantes, ¿verdad? Que no necesariamente yo me tengo que inventar. Ahí yo lo leo, bueno, he visto que han hecho esto y demás. Por ejemplo, aquí dice, ¿será que ha hecho alguien algo por resolver el problema? Entonces, ustedes a grandes rasgos pueden explicar que no se ha hecho algo, que es parte de la solución que estamos enfocando, es importante hacer un análisis, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo podrían atacarlo?
en este caso, enlistar todas las acciones que se pueden realizar para atacar el problema. O sea, ¿qué haríamos? Por ejemplo, comprar equipo nuevo, sustituir, capacitar al personal. Entonces, ahí ya enfocamos la lista de todas las actividades que son importantes, ¿verdad?, hacer para resolverlo. Y en la determinación de la importancia del problema, tenemos también que hacer ver por qué es importante resolverlo, qué ganamos con hacerlo, más ventas, mayores controles, mejor productividad, agilizar la forma de hacer las cosas. Y en las consecuencias de resolver el problema, pues va de la mano con eso, ¿verdad? ¿Qué me permite ganar? También así, las consecuencias de no resolverlo. Si yo no resuelvo mi problema, entonces puede ser que a la larga provoque otros problemas o que se agraven situaciones que quizás no veíamos que eran tan importantes, ¿verdad? Un problema puede llevarnos a otros y la solución de uno pues nos da el margen de qué hacer para resolver otros problemas. Y después dice, determine de antemano las dificultades. Algunas de las dificultades que podemos identificar al momento de resolver el problema en la realidad puede ser la falta de recursos, la falta de tiempo, la falta de disposición de las personas en querer hacer un cambio. Y aquí dice una nota importante, que siempre enfoquemos al problema a los conceptos de sistematización y equipamiento. ¿Qué es esto de la sistematización y qué es el equipamiento? En esta parte tenemos que tener claro que al sistematizar visualizamos a la organización como un sistema. Acá involucramos los procedimientos, los procesos, las actividades, etcétera, ¿verdad? Todo lo que conlleva la parte administrativa. Y equipamiento, valga la redundancia, de comprar equipo, puede ser máquinas, puede ser sistemas de información, etcétera, etcétera. Entonces, que el problema vaya enfocado en eso. De aquí nace toda la resolución de lo que en las demás tareas tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, que es bien importante que este punto lo tengamos bien claro. Y eso fue una de las dudas que resolvimos en común al inicio, en cuanto a que algunos teníamos varios problemas en mente, ¿verdad? Entonces ya con esto les queda claro que está aún más sencillo porque vamos a enfocarnos a un problema y en el capítulo 1 de su libro hace énfasis al tema de la definición del problema, de las causas del problema, de la generalidad de llenar este cuadro. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con la tarea parte 1. Tarea 1, entregable 1. ¿Me comentan? En este caso, digamos, lo que nosotros tendríamos que llenar es como la descripción, ¿verdad? Digamos, si dejamos como el cuadrito, pasos a seguir, síntomas, y ya llenamos en la descripción Claro. síntomas, ¿sí sería así? Sí, Gracias. ese cuadrito como tal lo tienen que presentar, pero hay algunos que solo ponen ese cuadrito y no lo explican. Entonces yo lo que les recomiendo es que previo a hacer el cuadro, hagan una introducción general de todo lo que encontraron, de todos los problemas que identificaron, y en el cuadro ya solo caen al seleccionar, ¿verdad? Al que vamos a Al que vamos a trabajar. ¿Sí? Gracias. Entonces ahora que ya les quedó clara la tarea 1, vamos a ver la tarea 2. El entregable 1 está conformado de 3 tareas. No vayan a pensar que solo la tarea 1 y ya no. Tenemos que hacer la tarea 1, la tarea 2 y la tarea 3. En la tarea Y las 2, 3 son para el fin de semana, ¿vale? sí, para para esta este semana. fin de semana. Para este fin de semana, el día domingo. Vale. La tarea 2 nos dice que nos enfoquemos en el FODA y en la estructura organizacional. En este punto es importante considerar que este FODA, como alguien me lo mencionó en el principio, puede ser que yo aborde temas generales, ¿verdad? No solo el departamento que escogí, y está bien. Entonces, en el análisis FODA tenemos que tener claro que vamos a hacer una lista de todos los factores. Ya sabemos que en un FODA encontramos las variables internas, que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? Entonces, ¿cómo distinguir entre ellas? Ustedes incluso en el caso ya tienen el FODA elaborado de cómo es actualmente la organización. O sea que de ahí ustedes pueden tomar base
para hacer y tomar ideas de su poda, ¿verdad? Porque ya les da las fortalezas, ya les da las oportunidades, ya les da las debilidades y amenazas, pero no lo vayan a copiar exactamente igual, ¿verdad? Tienen que hacer un análisis, incluso hay variables en ese FODA que se presentan en el problema de la textilera, que ahí no se expusieron y ustedes las pueden colocar en el caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos considerar las fortalezas, todo aquello que es bueno, ¿verdad? Que en el examen que hicimos a nuestra organización o en el proceso de identificar cómo está actualmente, menciona que es algo bueno. Entonces, por ejemplo, si nosotros vimos que algo bueno era el personal, sus productos, sus servicios, la cantidad de años que llevan en el mercado, todo eso es bueno. Entonces lo vamos a colocar como una fortaleza. Entonces, en el campo de las fortalezas tenemos que tener bien claro que es todo aquella cualidad distintiva que poseemos actualmente y que nos permite tener esas ventajas, por ejemplo, en cuanto a los competidores, y las fortalezas las puedo identificar ya sea en los productos, ya sea en los servicios, ya sea en el desarrollo de cada una de las actividades que se hacen y demás. Entonces, no tienen ni siquiera por qué estarlas inventando o algo así, porque si leemos la estructura del caso, ahí nos dice todo. Ahí nos dice todo y solo es de que lo vayamos identificando bien. Ahora bien, ¿cuántas variables tenemos que tener de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? Por lo menos pongan unas 5 de cada una, ¿verdad? Si hayan más, si quieren poner más, pónganlas. Pero por lo menos 5 en donde yo enliste todos los aspectos positivos. Entonces aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? La marca de renombre, precios adecuados. Pero obviamente si estoy hablando del caso de textiles, voy a hablar de ese punto, ¿verdad? No vamos a poner ejemplos de otras cosas. Es lo único que tenemos que tener esa congruencia y que todo vaya enfocado en lo mismo, ¿me entienden? Y así las debilidades. ¿De dónde salen las debilidades? Es la lista de todos los problemas que encontramos. Entonces, como bien puede ser algo bueno en un lugar, en otro lugar puede ser todo lo contrario y es todo lo malo. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si en algún momento en el caso expone, ¿verdad? Que no cuentan con un departamento de empaques, que sus procesos de atención son muy lentos y vamos explicando todo lo malo que encontramos, todo lo malo, ¿sí? Por lo menos 5 puntos. Y así también los factores externos, que en este caso son todas las oportunidades y todas las amenazas. Sabiendo que las oportunidades va a ser todo lo que es bueno, aprovechable, que está en el entorno. Y las amenazas es todo aquello que también está en el entorno, pero que no podemos evitar que suceda. Por ejemplo, si yo digo la competencia, puede ser una amenaza. Si yo digo la inflación, los problemas económicos del país, es una amenaza. Si yo hablo de algo que yo quisiera a un futuro, y en el caso hay un montón de oportunidades, como por ejemplo acrecentar mercado, llegar a un nuevo nivel de ventas, entonces yo ya lo veo como una oportunidad. Y esto me va a servir para hacer las estrategias. Entonces el FODA lo podemos presentar en un cuadrito y luego puedo hacer las estrategias que pueden dividirse en cualquiera de estos grupos genéricos, como por ejemplo si yo propongo una estrategia de diversificar mercado, de tener una parte intensiva, como por ejemplo desarrollar un nuevo producto, como por ejemplo la integración, etcétera, ¿verdad? En este punto es también súper importante marcar las estrategias FODales. Para ello, las estrategias FODales son 4. Tenemos FO, DO, FA y DA. En el caso de la FO, dice que busca resolver, o mejor dicho, alcanzar una oportunidad utilizando las fortalezas. En el caso de la variable DO, busca resolver una debilidad tomando de base las oportunidades. En el caso de la estrategia FA, busca evitar
una amenaza usando nuestras fortalezas. Y en el caso de la estrategia DA, es una estrategia defensiva. Y acá mencionamos entre las estrategias que tenemos defensivas, como por ejemplo, para defendernos, ¿verdad? Riesgo compartido, buscar desinvertir, gastar menos, con el fin de resolver una debilidad evitando una amenaza. Entonces, estas son las 4 estrategias. Lo que ustedes tienen que hacer, y esto no está en el caso, es hacer el cuadrito del máxima, sí, o po, do, fa y da. Acá en la parte de arriba hacen un cuadro como este de 3 columnas y 3 filas, y en la parte superior van a colocar las fortalezas y debilidades, y en la parte izquierda las oportunidades y las amenazas. ¿De dónde sale esto? Del análisis FODA, ¿sí? Donde nos vamos a tomar de base las 3 o las 5 variables que escogimos o que identificamos. Por ejemplo, si escogieron 5, pueden copiar unas 3, las que de verdad van a usar. Y en el caso de FO, vamos a considerar unir una fortaleza con una oportunidad. Es decir, ¿qué yo alcanzo con esa fortaleza? ¿Cuántas oraciones tengo que hacer? Miren, acá no se les puso como un número mínimo máximo, pero hagan por lo menos una de cada una FO, una FA, una DO, una DA. ¿Cómo se hacen esas oraciones? Acá más adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe la interrupción. Dígame, no tenga pena. Solo para tener así súper claro, hay que hacer, hay que poner 5 criterios en el análisis FODA y en la matriz, solo uno de cada uno. Sí, en la matriz del análisis copiamos, como dice acá, los 5 si queremos, o 3 por lo menos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto de acá arriba y lo de la izquierda se copia del análisis, ¿sí? Ajá. ¿Y dónde es que hacemos la oración solo una? Aquí adentro, po, fa, do y da, una oración. Sí, en las estrategias FODales. En las estrategias fodales. Entonces les voy a enseñar un ejemplo que está en Evaluanet, de hecho. En el caso, ya está el FODA hecho. Lo que no está hecho es la matriz FODA. Entonces, el FODA es este, ¿verdad? Aquí tenemos el FODA, el cual. De este FODA vengo, por ejemplo, aquí ven 7, 7, 8, 5. Y venimos, y en la matriz, ¿dónde tengo la matriz? Por acá, acá, solo copié 3, ¿verdad? No necesariamente copio todo, sino que voy a copiar los que de verdad pienso yo que me van a ayudar a hacer mis estrategias. Entonces aquí en las estrategias FO buscamos alcanzar una oportunidad usando una fortaleza. Entonces, por ejemplo, ven aquí. Y en las estrategias dijimos, puede ser nuevos mercados, pueden ser nuevos productos, etc. Entonces, si yo digo, bueno, tengo experiencia en el mercado y esto me ayuda a crecer en nuevos mercados, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, pueden ahí incluso hacer mención que para poderlo lograr podemos promocionar. Esto ya es creatividad de ustedes, cómo lo van a hacer, qué van a hacer. Entonces pueden decir, bueno, lo voy a promocionar, voy a sacar una nueva línea de costura, una nueva marca de telas basado en nuevos mercados o en otros países. Entonces ya dicen cómo lo van a hacer. Y lo que tienen que tener cuidado es que al unirlas tengan relación, ¿verdad? Que tengan como tal ese punto de relación, porque si no, no van a tener esa unión, ¿verdad? Que nos permite alcanzarlo. Y acá pónganle siempre a la par cómo la unieron, ¿verdad? Por ejemplo, aquí F1 más O1. O sea, si ustedes unieron la F1 con la O3, por ejemplo, lo ponen así. Va a ser relativo a la forma en que ustedes lo hayan definido, ¿sí? FO, esa es FO. Ahora FA. En la FA vamos a buscar resolver una amenaza usando nuestras fortalezas. Entonces aquí, bueno, tengo la fortaleza de que soy distribuidor directo y los competidores es una de mis desventajas, o podemos verlo así, amenazas más importantes. Entonces voy a contrarrestar esa parte ofreciendo tiempos de entrega menores, por ejemplo, ofreciendo, esa podría ser una, ¿verdad? Pero aquí se utilizó la F1, dice, y la A1, siempre la experiencia en el mercado, incursionando en segmentos no cubiertos con la competencia, pero también hace relación la F3 con la
con la A1, ¿verdad? Como les decía, ser distribuidores directos y utilizar mis ventajas competitivas en pro de la competencia o en contrarrestar, ¿verdad? Luego la estrategia 2 van a unir. Siempre pónganle a la par las letras que identifican como las unieron. Entonces en la estrategia 2 yo busco resolver una debilidad para alcanzar una oportunidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a resolver la debilidad de que hay un descontrol en los órdenes de pedidos, pero yo puedo llevar un mejor control si implemento una tecnología que me permita asegurar eso automáticamente, entonces ya lo soluciono y aquí le pongo la forma en que lo uní. Ahora la estrategia DA, como dijimos, es una estrategia defensiva. Busco defender mis debilidades, evitando las amenazas del entorno. Entonces, si hay algo que yo puedo resolver, me es importante hacerlo para evitar contrarrestarlo con lo que no puedo resolver, porque una amenaza no la podemos eliminar del todo, ¿sí? Entonces, aquí tienen la matriz FODA, es parte de la tarea 2, FODA, matriz FODA. El FODA tratemos de no copiar el mismo que ya está, sino que hacer uno nuevo, con nuevas variables, por lo menos 5 de cada una, les ponemos en un cuadrito. Como preguntaba al principio una compañera, el FODA puede ser de toda la empresa, sí puede ser de toda la empresa. En algunas de las debilidades hagamos mención de nuestro problema seleccionado y las estrategias que por lo menos tenemos que tener una de cada una, ¿verdad? Una FO, una FA, una DO y una, que pueden agruparse basado en los distintos tipos de estrategias. Y también en la tarea 3 nos pide que hagamos un nuevo organigrama. Si ustedes vieron en el caso, el organigrama ya está hecho. Entonces lo que vamos a hacer es proponer una nueva estructura para la parte del problema o el área en donde queremos identificarlo. Entonces aquí se pueden dar varias cosas. Puede ser cambiar el organigrama completamente, cambiar solo el departamento donde está ubicado el problema, quitar departamentos, agregar nuevos departamentos, redistribuirlos, etcétera, etcétera. Eso ya lo dejo a la creatividad de ustedes. Por ejemplo, un compañero me decía, yo vi que no hay departamento de empaque y ahí está mi problema. Entonces lo agregué en el área de producción, le agrego una nueva sección o un nuevo departamento y el cambio está a nivel medio. Siempre distingan el área en donde hicieron el cambio, ¿verdad? Para que uno lo sepa ver. Y como todo organigrama, que no lleve flechas, que tenga divididos los niveles institucionales, medio y operacional, que lleve los datos como por ejemplo quién lo hizo, por ejemplo la fecha de elaboración, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es que nos pide que expliquemos el tipo de organigrama según su alcance, según su contenido y según su presentación. Eso está en el capítulo 3 del libro, pero muchas de las preguntas del ejercicio en línea que esta semana tienen también, pues también viene referente a este tema, ¿verdad? Y encontramos que los organigramas se subdividen según su alcance. Vamos a regresar acá, según su alcance. Estos pueden ser generales y pueden ser también específicos. Entonces, generales puede ser que sean de toda la empresa y específicos solo de un departamento. Entonces, ustedes tienen que explicar si el que ustedes propusieron es de toda la empresa o es solo un departamento, ¿verdad? Según su contenido, pueden ser integrales, funcionales, de puestos, plazas y unidades. El más común, y es como está en el caso, es funcional, que solo vemos funciones específicas, no vemos cantidad de puestos, quiénes son, ¿verdad? Es como más generalizado. Entonces, explicar es funcional porque se describe los puestos que hay en la organización, o sea, describirlo. Ahora, según su estructura, puede ser vertical. El más común es el vertical, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Lo explicamos. Si utilizamos en asistentes o programas para hacer organigramas, lo podemos considerar, ¿verdad? Tener esa clasificación de que ya solito me va mostrando la estructura. O a veces también me lo pone una parte vertical y otra parte horizontal, entonces es mixto. Eso va más que todo a depender de la forma en que lo veamos dibujado, ¿verdad? Entonces, explicamos eso según su contenido, según su alcance,
según su presentación y considerar las reglas de diagramación. Por ejemplo, si vemos algunas líneas así punteaditas, quiere decir que eso es una autoridad funcional. Si vemos, por ejemplo, una línea que está al lado como está punteada, significa asesoría externa, que quiere decir que se subcontrató a una empresa para hacer tal y tal servicio. Si, por ejemplo, se colocó un apoyo de staff a un director, pero la línea no va punteada, esto me dice que esa persona trabaja en la empresa, es interna, no se subcontrata. Entonces, esto sería la parte de la tarea número 2, entregable número 1. Entonces, hasta acá, me cuentan si tienen alguna duda de la tarea 2. No, Lick, la verdad es que ha quedado bastante claro para mí. Ay, qué bueno, qué buenísimo. Entonces, vamos a ver ahora la parte de la tarea 3. Les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y la tarea. Ustedes lo saben qué es lo bonito del método de caso, que cada alumno es como bien, hay N formas de resolverlo. O sea, no todos van a hacerlo igual, excepto que se lo copiaran, ¿verdad? Cosa que no, es así. Entonces, no todos lo van a resolver igual, pueden utilizar su creatividad para redactarlo, para presentarlo, que vaya lo más entendible que se pueda, pero hay veces, por ejemplo, vemos que no se les dice, quiero un trabajo de un límite de 10 hojas, por ejemplo, pero tampoco, aunque no me digan un límite de hojas, no es natural que en una hoja, 2 hojas, no voy a hacer todo este montón de tareas, ¿verdad? Entonces sí, debe ser como congruente a lo que me están pidiendo. Tengo que hacer cada cosa. A veces me pasa que cuando califico, entregan solo la tarea 1 y 2 y no viene la 3. Y entonces, aunque todo lo demás esté bien, de 10 puntos les pongo 6 y me dicen, ¿por qué me bajó tantos puntos? Entonces ustedes en Evaluanet encuentran la rúbrica de cuánto vale cada puntito, cada inciso de las tareas para que no lo vayamos a obviar, ¿verdad? Entonces eso les quería hacer ver. Y en los contenidos de la tarea 3, que hace énfasis al capítulo 4, que es hasta ahí donde va a venir el examen ejercicio en línea, ustedes tienen que tomar en cuenta, como bien decía Melissa en un principio, la solución. Yo ya tengo el problema, en el caso de uso voy a hacer la solución. El diagrama de caso de uso, miren, es lo más fácil y es un modelo que nos permite explicar a grandes rasgos cómo, quién y qué hay en un sistema. Y para ello, tenemos que tener claro que un caso de uso nos va a ayudar a especificar un comportamiento deseado por el sistema, es decir, los requisitos que se hace. Y un actor, cuando hablamos en un caso de uso, vamos a encontrar actores, casos de uso y relaciones. Un actor es la persona que participa en el proceso, ¿verdad? Puede ser varios actores, por ejemplo, un cliente, un operario, el jefe, todos los involucrados en la solución. Lo más importante aquí es que ustedes planteen la solución del procedimiento propuesto. En el diagrama de caso de uso es como una historieta, ¿verdad? Un documento narrativo que nos permite establecer una secuencia de eventos entre un proceso, un actor y el sistema. Pero para ello tenemos que tener claro qué es lo que yo quiero de mi sistema. Este se subdivide en actores, que son estos municipios de aquí, se llaman así. Caso de uso, que es como óvalo, el límite del sistema, el área que estamos estudiando, y las relaciones que pueden ser de comunicación, de extensión, de inclusión o generalización. Entonces lo pueden hacer lo más general que se puede. Entre los componentes les decía el actor, el caso de uso y relaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, el bibliotecario en una biblioteca ingresa al sistema, verifica los datos, consulta disponibilidad, pide documentos. Si ustedes quisieran, pueden utilizar programas en línea como los que están sugeridos en su libro y en Evaluanet para hacerlo, que son gratuitos. Hay programas, por ejemplo, como de Office, como Visio,
que nos ayuda a hacerlo, pero si no tenemos disponible a la mano ese programa, ingresen a Evaluanet. Yo ahí les subí una lectura complementaria y un video en donde explica, ¿verdad?, que podemos utilizar Lucidchart, que está en, por ejemplo, Craigly. Entonces uno en Google se registra con su cuenta de Gmail y tiene la parte gratuita que nos permite hacer organigramas, mapas mentales, diagramas UML como este, que es el caso de uso, y ya están esos muñequitos y todas esas figuritas ahí para que no les sea muy difícil hacerlo en formato digital en Word, por ejemplo. Actor es este símbolo, idealiza a la persona que hace un proceso. Por ejemplo, el actor, como les digo, puede ser un empleado, puede ser un cliente como tal, puede ser y representarse varias veces en el caso de eso. Los actores pueden estar fuera del sistema, interactuar con él. Puede ser un puesto de trabajo o bien puede ser alguna parte de un dispositivo en el sistema. Inician y concluyen el proceso. Puede interactuar con varios casos de uso, no solo con uno. El caso de uso, cuando hablamos de este simbolito, miren que es como un circulito, algo así. Este sirve para representar la funcionalidad del sistema, es decir, los pasos que en el mismo se realizan, los procesos. Entonces aquí tengo que tener claro el orden en que quiero que se lleven y se ejecuten. Las relaciones, por ejemplo, en las relaciones tenemos que tener claro que dentro de un actor y un caso de uso se pueden dibujar con una línea simple. Estas pueden incluir, se pueden indicar extensión de un paso, pueden tener una comunicación. Entonces, por ejemplo, aquí está ilustrado, ¿verdad? El alumno paga la inscripción. El caso de uso es lo que hace esa entidad. Llena un formulario, entrega papeles, el usuario que lo inscribe ingresa los datos. O sea, el caso de uso va a ser distinto dependiendo de la perspectiva de quien haga el proceso. Entonces aquí mi recomendación para esta tarea es que ustedes ilustren su caso de uso de conformidad a la solución que quieren plantear, ¿verdad? Que la escriban, que la definan. El procedimiento que estamos proponiendo para el nuevo control de inventarios y compras es que cuando el encargado, entonces me lo cuentan, me lo escriben, el encargado solicite, entonces va a consultar, y los casos de uso son esos como procesos que se van a llevar ordenados, como aquí bien lo dice: consulta existencia de materia prima, consulta requerimiento de producción, elabora orden de compra y actualiza registro de materia prima. Pero si ven, esta relación de comunicación es directa con esta entidad porque él lo hace. En este recuadro vemos el módulo o nombre del sistema que estamos trabajando. Por ejemplo, ese es la solución al mismo problema que hemos definido en la tarea 1. Pero no se vale que yo ponga aquí una solución diferente al problema que expuse en la tarea 1, ¿verdad? Eso es lo que tienen que tener cuidado. ¿Cuántos pasos puede tener su caso de uso? O si alguien me dice, yo hice un caso de uso para este su proceso y este proceso, yo les dejo la libertad de que lo hagan como ustedes consideren oportuno. La relación aquí, por ejemplo, la hace el encargado de producción y el encargado de producción. Entonces sirve para simular un modelo general de lo que en el sistema se va a hacer, quién lo va a hacer y todas las personas que en teoría están involucradas y que tienen relación con el desarrollo del sistema. Y es así como hasta este punto ustedes deben de llegar en la tarea parte 1, parte 2 y parte 3, entregable 1, la cual deben de cargar este domingo. Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy en esta tutoría de resolución de dudas, para que así les quedara más claro. Y les escucho si tienen alguna duda o algún comentario que me quisieran hacer. De mi lado está todo claro, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, Liceida. Gracias. Licenciada, una pregunta. ¿Va a subir la grabación de esta tutoría? Sí, se las voy a subir.
Sí, disculpe, es que entré un poco tarde porque estaba trabajando, pero no No pasa tengan nada. pena, no tengan pena. Sí, a distancia, les quiero comentar que normalmente no les imponemos como un horario específico para que ingresen a una clase, por ejemplo. Esa es una de las ventajas de distancia, porque yo sé que todos tenemos horarios diferentes. Entonces, la forma en que trabajamos es por medio de citas en donde cada uno, ya sea por correo, por WhatsApp o demás, le escriben y le piden una tutoría y con mucho gusto se les agenda en forma individualizada. Y en esta ocasión que lo quise hacer así grupal para tener interacción con más participantes, ¿verdad? Y resolver dudas. Ya ustedes me dirán si prefieren que lo haga así más seguido, si prefieren hacerlo cada uno por su cuenta. Pues ya les dejo a discreción de ustedes, ¿verdad? Pero sí se las voy a subir a Evaluanet. Muchas gracias, licenciada. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, comentario? No, y igual por mi igual para parte mí, también todo está bien. igual para mí todo quedó claro. Buenísimo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su tiempo y como les dije en un principio, disculpen por el atraso que tuvimos, pero yo creo que estuvo mejor porque les invité a todos a ingresar un poquito más que venían de sus trabajos, me decía. Y pues yo sé que no todos pudieron estar hoy acá, pero les voy a subir la grabación y así todos les queda claro las dudas que pudiesen haber surgido. Entonces les deseo feliz tarde a todos y muchas bendiciones. Gracias, licenciada. Ok, Lick, Bueno, gracias. Feliz tarde supongo que también. mañana nos vemos a las 8 de la mañana porque tengo la otra clase con usted. Ah, buenísimo, mañana, sí, Sí, implementación 1, ahí vamos a ver la práctica del GAN. sí, muy bien. Feliz día a todos. Adiós, Feliz tarde, Feliz adiós. día. Feliz tarde, hasta luego. hasta luego.